Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Quiero darle la bienvenida a dos invitadas hoy, las licenciadas Miriam Ríos y Alessandra Aceituno, quien es licenciada en Psicología de la Salud y Cuidados Paliativos. Y están hoy con nosotros para hablar sobre el tema brindando un cuidado paliativo integral para no morir antes de morir. Miriam y Alessandra, buenas tardes, bienvenidas. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias por recibirnos. Realmente estar aquí nuevamente y poder informar sobre el cuidado paliativo es muy importante para nosotros, para la Fundación. Muchas gracias por invitarnos. Es la Fundación AMAR, donde ellos están dándole este acompañamiento a las personas que están en fase terminal, no solo al que está en el proceso de enfermedad, camino a la muerte, sino también a las personas que les rodean, quienes los cuidan. Así es, brindamos un cuidado paliativo integral, como dices tú, no solamente al paciente que está pasando por la enfermedad, sino también al cuidador principal y a la familia, para que puedan sobrellevar día con día este proceso de la forma más tranquila y con un mejor conocimiento de lo que está sucediendo. ¿Suele suceder que morimos antes de morir? Sí, realmente es muy triste, pero es real. Una vez a un paciente le dan un pronóstico, pues con una expectativa de 4 meses, pues ya la gente se deprime, se da por vencida, ya no quieren hacer nada, creen que aunque ya no hay un tratamiento curativo como tal, ya no hay tampoco medicamentos que les puede ayudar a sobrellevar una vida de calidad, que es lo que nosotros brindamos. Claro, y eso hace una gran diferencia en el proceso de transición. No sé si se habrán encontrado con gente, no que se resigne y se rinda y se deprimido, no, sino que entienda que va a morir, pero quiere morir dignamente. Correcto. ¿Se han topado con gente así? Sí, realmente estamos acostumbrados a escuchar la palabra duelo una vez que una persona fallece, pero realmente el proceso de duelo como tal lo vivimos todos los seres humanos con cualquier pérdida que vivamos, ¿verdad? Desde lo material hasta pues lo más significativo. En el caso de las enfermedades crónicas y de nuestros pacientes, el proceso de duelo se vive desde el momento en que son diagnosticados con una enfermedad crónica. Esto debido a poder perder el proceso de salud, o sea, perder la salud. Eso es lo que hace que ellos entren en un proceso de duelo. Y luego de esto, pues vuelven a entrar a un mismo proceso de duelo en esta etapa cuando les dicen que ya no hay nada más que hacer. Entonces, en este proceso de duelo lo podemos ver desde diferentes perspectivas, pero realmente nosotros vemos que los pacientes atraviesan una etapa de negación, de ira, una etapa de negociación, y el ideal es llegar a esa etapa de aceptación. Eso es lo que nosotros logramos o intentamos con nuestros pacientes para que ellos puedan llegar a la aceptación de la enfermedad y a la aceptación del pronóstico antes de trascender, para poder tener un trascender en paz. ¿Les ha tocado a alguien que está diagnosticado y pum, de repente, de la nada, un milagro y se salva? Hemos tenido algunos casos en el cual el milagro es visto desde otra perspectiva. Justo hablábamos de eso esta semana, una chica que tenía un pronóstico de vida de 2 semanas y realmente estuvo 1 año. Esto está enfocado principalmente en la calidad de vida que puede recibir un paciente. Una vez un paciente es enviado a casa y no tiene un control de síntomas adecuado, no es alimentado de la manera correcta, pues su pronóstico de vida es mucho más corto que un paciente que está recibiendo el medicamento adecuado, que está alimentándose correctamente y que en la parte emocional está sobrellevando sus sentimientos de manera correcta y no dejando que estos mismos afecten o agudicen la sintomatología física. Los sentimientos, la parte emocional llevada de manera adecuada. Normalmente, no sé, bueno, ustedes son las expertas, me corrigen, pero normalmente busca la gente ocultarle a su familiar que está enfermo. ¿Cuán enfermo está, Miriam?
Sí, la verdad es que no estamos acostumbrados a hablar de la muerte o de que alguien muy cercano a nosotros, a quien queremos mucho, vaya a trascender. Entonces lo que sucede es, le llamamos la conspiración del silencio. Yo sé que tú estás enfermo, pero no te lo quiero decir para que no sufras. Y el que está enfermo piensa, yo sé que me puedo morir, pero no te lo quiero decir porque no quiero que te atormentes o estés triste. Entonces ninguno de los dos habla y se convierte en una conspiración mutua y se llama la conspiración del silencio, que realmente no es sano para nadie, ¿verdad? Claro, porque los dos están sufriendo horrible. Los dos están sufriendo, los dos están ocultando las cosas y los dos podrían en un momento dado apoyarse uno al otro, tan simple como estar ahí, tomarse de la mano o escuchar uno al otro qué es lo que siente y piensa y cómo las cosas al final, aunque trasciendas, el que se queda se va a quedar mucho más tranquilo y va a ser cuidado por alguien más o todos se van a cuidar los que quedan y el que se va se puede ir más tranquilo porque han hablado sobre el tema. Fíjate que yo creo que va más allá de si estás casado, de tu pareja, los hijos, si hay nietos grandes, los nietos, o sea, todo el mundo involucrarse no desde la lástima, no desde el miedo, sino desde una mirada de amor, de poder hacer que ese último proceso sea lo más amoroso para todos. Y yo creo que el que se va, o sea, el que va a morir, se va hasta como con más paz. Así es. De hecho, es la compasión, porque la compasión es aquella sensación de pena que uno tiene por alguien, pero unido con el amor. Una acción del amor. Entonces es muy diferente a que yo le tenga lástima a alguien porque pobrecito se va a morir, sino que simplemente si yo tengo compasión, todo se vuelve mucho más fácil. El enfermo, de hecho, siente ese amor que está amarrado a la pena que puede sentir por él, pero que va amarrado muy fuertemente del amor que se tienen de toda la vida. Mencionaba Alessandra las etapas de negación, ira y negociación. ¿Se queda la gente? ¿Se puedes quedar ahí atorado? Sí, realmente el proceso de duelo nosotros lo vivimos en 5 etapas. Es depresión, negociación, ira, aceptación, que sería el paso final, y tenemos negociación, ira, ya me estoy saltando. Dijiste primero, ¿depresión? Sí, depresión, o sea, negociación, aceptación, ira, aceptación y negación. Y negación. Correcto. Okay, sí, porque pensaría yo que decepción, no sé qué te da primero, si negación, depresión, ¿qué te da primero? ¿Te deprimes? ¿Lo niegas? ¿Te enojas? Sí, es un proceso que no es un ciclo continuo, digamos. No porque ya pasé la depresión ya no voy a regresar a ella. Vas y vienes. Va y viene, no todos empiezan por la misma. Usualmente la mayoría de los pacientes o con los que nos hemos encontrado es la ira, ¿verdad? Estar enojado con la vida, con Dios, con mi familia, con el médico. Y esto se debe mucho a que como seres humanos siempre necesitamos ponerle la culpa a algo material, a algo que podamos ver, algo tangible como lo es una persona. Entonces, el enojarse con alguien más nos dice, bueno, es él el culpable, ¿verdad? Cuando sabemos que realmente en los procesos de enfermedad no hay un culpable como tal. Entonces los pacientes van y vienen, tanto el paciente como la familia, que es otra parte importante. No solo el paciente vive un duelo con la enfermedad, también su familia. Y hay personas que sí se quedan en una etapa, que no quieren salir de esa etapa, porque creemos que el llegar a aceptar el pronóstico de la enfermedad es darnos por vencidos. Pero realmente no es un darnos por vencidos, es poder convivir con la enfermedad de una manera sana, de una manera en que no nos afecte en el día a día y que no haga que el proceso sea más tedioso. ¿Cómo desarraigar ese miedo para llegar al proceso de aceptar y enfrentar la enfermedad de una manera distinta? Es que tengo 2 casos ahorita. Una amiga querida que está pasando por el proceso de su hijita de 3 años con un tumor en el hígado, en el riñón recién diagnosticado. Con mucho enojo, obviamente, los 2 papás, hija única, y dice uno, Dios santísimo, ¿qué puedo hacer yo por mi amiga? Porque por la niña están los médicos, obviamente, pero antes está Dios y todo eso, donde tú dices, no puede ser, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mi hija?
Entonces, ¿cómo poder manejar eso de una mejor manera? En el caso de nosotros con las amigas, con ella, ¿cómo ser prudentes y no estar como hostigando de qué pasó, contame qué siguió, poneme al día? O sea, ¿cómo podemos? Ahorita me interesa a mí muchísimo saberlo para ver de qué manera puede ser la forma más amorosa de acompañar a esta amiga que está pasando por esa prueba tan fuerte. Hay una palabra muy importante en lo que nos estaba comentando: acompañar, estar ahí, o sea, tenderle la mano, decirle aquí estoy contigo. Claramente estamos acostumbrados al decir ¿cómo estás?, ¿verdad? Y esa es una pregunta, pues, ¿cómo voy a estar? Ajá, ¿no? Que realmente eso quisiera responder todas las personas. ¿Cómo al voy que a estar? Está sufriendo le suena una pregunta estúpida. Sí, y es cierto, y nos pasa mucho con los pacientes que nos dicen, o sea, ¿por qué me preguntan cómo estoy? O sea, ¿cómo estarían ustedes si estuvieran en mi situación? Entonces, el acompañar, nosotros lo que hacemos mucho a través de la fundación es el esclarecer dudas. Muchas veces las familias se quedan con muchas dudas con respecto al diagnóstico, y nos pasa porque la bata blanca impone, el médico impone. Entonces llegamos a la consulta, nos dice el diagnóstico, tenemos muchas dudas con respecto a lo que está sucediendo, pero tenemos pena o nos causa un poco de disconfort el preguntarle al médico, porque puede ser que el médico se moleste. Yo sí, realmente sí incito mucho al preguntar. Tal vez en este momento yo no tengo las preguntas claras, porque cuando nos dan un diagnóstico como estos, pues la mente entramos en shock, la mente se bloquea. Entonces regresar a casa y sentarnos y analizar qué es lo que comprendimos y qué es lo que quisiéramos saber. Y si es necesario pedir otra consulta e ir analizando cada una de las partes. Digamos, una parte importante cuando se acaba un diagnóstico es conocer los diferentes caminos que existen. O sea, el camino A con este tratamiento, el camino B con este otro, el camino C con este otro, y qué implica cada uno de ellos. Los riesgos, todo. Los riesgos, beneficios, es ponerlo todo en una balanza. Así les digo yo a los pacientes y a las familias. Tenemos que ponerlo todo en una balanza y ver realmente qué es lo que más conviene, no solo ahorita, sino a largo plazo. Y muchas veces nos quedamos solo con un solo tratamiento, porque pues es el único que se nos ofreció en ese momento y no sabemos. Entonces, primero es educarnos con respecto a la enfermedad, educarnos con respecto al tratamiento que está recibiendo nuestro familiar. Y en el caso de los amigos y las personas que están alrededor de la familia que está padeciendo esto, es el acompañar, si es necesario, y si conocemos de algunas personas que tengan el conocimiento, darles la información, decirles, esta persona conoce sobre esto, puedes hablarle, y solo estar ahí. Y otra parte que es importante es tratar de buscar ayuda en la parte espiritual religiosa también, ¿verdad? Porque en la parte espiritual, exacto, en la parte espiritual específicamente lo que sucede es que pues se pierden muchos anhelos, muchas metas. Es que te enojas primero con Dios. Sí. O sea, ¿cómo se te ocurre, Señor? ¿Por qué a nosotros, tú y yo, papás? ¿Por qué a nuestra hija? Exacto. O sea, ¿qué te hemos hecho si no hacemos daño? O sea, empezamos en esa de dame que te doy. Después viene en ese enojo la negociación, ¿verdad? Correcto, o sea, dame a mí la enfermedad, pero quítasela a ella, ¿no? Entonces empieza ese proceso de ¿por qué ella? ¿Por qué no fue a mí? Entonces entramos de una parte de depresión desde que nos dan el diagnóstico a una parte de negociación. Entonces, si se da cuenta, el proceso se va viviendo y a veces no sabemos cómo nombrarlo, pero ahí están los signos específicos de cada una de las etapas. Ok. En el caso de, tú decías, obviamente me parece súper interesante educarse, oír otra opinión médica, si la que me dieron no fue lo suficientemente clara, gracias a Dios. Hay médicos que son como bastante humanos y te explican casi que con palitos y bolitas para que entiendas médicamente hablando qué le está pasando a tu ser querido, cuáles van a ser los procesos, las complicaciones, cómo va a ir creciendo la enfermedad o cómo pueden detener o alentizar el proceso de la enfermedad. Pero cuando tú tienes, como en el caso de esta amiga, el diagnóstico es un tumor de 13 centímetros en uno de los riñones de una niña de 3 años de edad. Entonces es algo que tiene que decidir quimio o operación y después quimio. Entonces ese abordaje, ¿qué chance me da? Si estoy en shock,
atontada, enojada, dolida, asustada, a estudiar. O sea, ¿cómo poder conservar la calma en ese torbellino de noticias y decisiones puntuales que hay que tomar con velocidad? Ellos ya el martes tienen ya claro, o se le está empezando la quimio o la están operando. O sea, no hay mucho para estudiar. Y hoy es viernes. Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones y no decir, ay, cómo no hice, o cómo no fui, o por qué no pregunté, o por qué? O sea, ¿cómo hacer más chiquito ese dolor tan grande? El dolor como tal no va a hacerse más pequeño, digamos, de aquí al martes en el caso específico que estamos hablando, ¿verdad? Lo que necesitamos es en un momento, ahorita, pues digamos que son 3 días hábiles los que le quedan para tomar una decisión. Entonces, realmente en este caso sí hay que actuar de una manera bastante rápida, hay que tratar de encontrar como el momento ideal y decir, ok, esto y esto y esto es lo que nos están ofreciendo, ¿qué implica la cirugía? ¿Qué implica la quimioterapia? Entonces, tenemos que tratar de dejar las emociones a un lado, lo cual es complejo, porque ¿cómo lo hacemos, verdad? Estamos hablando de un ser querido, estamos hablando de nuestra hija, pero uno de los dos, en el caso cuando son papá y mamá, uno de los dos va a pensar con la cabeza más fría. Entonces, lamentablemente en ese momento, él va a tener que ser, o ella va a tener que ser el que tome la decisión. Porque el otro, pues obviamente está con unas emociones que suben y bajan y que pasan muchas cosas, y en ese momento, pues, que exista esa confianza. Eso es algo muy importante también en la relación médico-paciente, que haya confianza. Mire, doctor, definitivamente no sabemos ni para dónde. O sea, creemos que las dos opciones son buenas, pero entonces ahí es donde empieza ese, bueno, estamos un poco más hacia opción A, que sería quimioterapia. Pero ¿cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo deberíamos de ver un resultado? Porque también sabemos que a veces la quimioterapia como tal no va a generar un resultado inmediato, y ahí es donde se hacen cambios de tratamientos modificadores de la enfermedad. Entonces, si todavía tenemos dudas con ambos, es poder decirle al médico, mire, de verdad estamos en blanco, ¿verdad? ¿Qué nos recomienda? Si fuera su hija, si fuera su nieta. Si estuviera en nuestras circunstancias, ¿qué nos recomienda que hagamos? Claramente el médico éticamente no va a decir mucho, pero sí le puede decir como, mire, este tiene más beneficios que riesgos, o este tiene más riesgos, ¿verdad? En especial por ser una cirugía o por la edad del paciente, porque todo eso entra, digamos, en la licuadora de la decisión, ¿verdad? Es decir, cuántos años tiene, cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico actual, entonces sí hay que buscar que uno de los dos pueda más claramente sentarse con un médico de confianza, que no necesariamente va a ser el médico que les está dando el tratamiento. Puede ser que ellos tengan un médico de cabecera en casa que les pueda apoyar un poco más, ¿verdad? Que conozca más a la familia, de tal manera que le pueda decir, miren, esta podría ser una de las mejores opciones. Hay personas que se van más hacia adentro a la hora de vivir crisis, y otras personas que necesitan hablarlo, contarlo. ¿Cómo manejarlo? Eso es si es mi pariente, si es mi esposo, si es mi hijo, o sea, ¿cómo manejar ese? No te voy a llegar con asadón a sacar la información, tus sentimientos, tú qué querés, qué no querés, qué necesitas, qué puedo hacer por ti, o sea, ¿cómo manejar eso? Hay personas que implotan, que se van para adentro. Eso es parte de la personalidad, y yo creo que como familia las personas conocen más o menos cómo reacciona cada uno de sus familiares en cuestión de un momento de crisis. Con las personas que se van hacia adentro es simplemente decirles, aquí estoy para cuando necesites. Porque a veces creemos que las personas que no exteriorizan lo que está sucediendo es porque no les importa, pero no es eso. Tienen una manera diferente de trabajar los procesos o las crisis. Entonces, decirle, aquí estoy para cuando necesites. Entonces eso es abrirle una puerta y decirle, cuando quieras pasar, pasa, pero yo no me voy a meter sin que me inviten. Y cuando llega el momento, la persona pues se va a acercar. ¿Cómo no perderles el respeto?
cuando están en procesos de ya no quiero la medicina, ya no voy a ir a otra quimio, yo no voy a hacer tal cosa, déjame, hoy no me voy a levantar, hoy no me quiero bañar, hoy no, o sea, ¿cómo no perderle el respeto a la persona que está, al paciente, digamos, al que está en el proceso de muerte? Una parte importante es que mientras el paciente sea capaz de tomar las decisiones, él debe tomarlas. Y eso sucede mucho en las familias. No, ya estás enfermo, tú no sabes qué querés, hacete un lado, nosotros vamos chiquitos, a decir, sí, ¿no? Ajá. No eso pasa con papás, digamos. Entonces los hijos grandes ya deciden, nosotros vamos a decidir por ti. Pero mientras la persona está en sus capacidades cognitivas de hacerlo, es el que debe de hacerlo. Aunque no suene lógico a favor de la enfermedad. Sí, aunque no suene lógico, porque el que está viviendo la enfermedad y el que tiene la enfermedad es él. Y él sabe qué hacer. Por supuesto que lo que sí es importante es educar con respecto a la decisión que está tomando. Ok, me estás diciendo que ya no quieres quimio, pero te queda claro que el no recibir la quimio va a hacer que la enfermedad siga avanzando de una manera probablemente más rápido. Y si no recibimos eso y avanza la enfermedad, ¿qué va a llegar a suceder? O sea, que quede claro esa parte, porque a veces las personas dicen, no, yo ya no quiero quimio, pero asumen que se va a detener, que se va a detener. Entonces también hay que explicarlo. Interesante. En casos específicos hemos tenido niños. De hecho, tuvimos un chiquito de 7 años que le dijo claramente a su mamá, ya no quiero más, mamá, ya no más. Ya no quiero más pinchazos, ya no quiero más quimio, ya no quiero más medicina. ¿Lo respetaron? Sí. Y entonces lo trasladaron con nosotros a la fundación y uno de los deseos de él era ser bombero. Y logramos que los bomberos llegaran y lo nombraran bombero y le llevaron una motobomba y le enseñaron a disparar la manguera. O sea, realmente es complicado, pero cuando el papá o la mamá, sí. ¿Al cuánto tiempo? Después de eso, ¿qué? 4 o 5 días. 5 días. Después de eso, ¿verdad? Y dicen claramente no más. ¿Cómo saber tú como familiar? Porque uno lo que quiere es verlos vivir, aunque no está viviendo el dolor que está viviendo la persona que se está muriendo. Así es. O sea, ¿cómo saber que debes respetarlos? Que ya es momento, que ya no quiere, que ya no puede, que ya no soporta ni el tratamiento, ni el dolor, pero el apego que tiene uno hacia el ser querido. ¿Cómo aprender uno a la hora de tenerte que despedir de alguien y decir, ok, no vamos a hacer nada más, vamos a esperar juntos los días, las horas, los meses, el tiempo que falte? Realmente, en el caso de esa mamá, por ejemplo, la mamá fue viviendo los minutos o las horas o los días que se permitían en ese momento. ¿Cómo vivió cuando el hijo le dijo, ya no más, mamá? Le dijo al hospital que podía lo aceptó hacer. Sí, que como podía hacer y a dónde cómo podía ella seguirlo cuidando fuera del hospital. Porque obviamente dentro de los hospitales lo que sucede es que hay un horario de visita, sobre todo si son hospitales públicos, no puedes estar ahí más que 1 hora cada cierto tiempo y el niño se queda solo o el paciente se queda solo y es muy complicado. Entonces nosotros hemos visto cómo el simple hecho de trasladarse a un lugar como el hospice que tenemos apoya y permite que las familias estén unidas hasta el último momento juntos. Hay rotación, el cuidador principal que tenemos hoy probablemente no va a ser el mismo que mañana porque llegan y cambian los hermanos de turno, pero ese papá, esa mamá, ese hermano, ese tío, ese bebé, ese chiquito, comienza a convivir a otro nivel diferente. Claro, ¿verdad? Es que debe ser más rico morirte en una casa que morirte en un hospital, pues. Obviamente, y solo, ¿verdad? Y probablemente con dolor, y probablemente con molestias. ¿Por qué? Porque no se dan abasto en nuestros hospitales, no se dan abasto para cuidar tantos enfermos y mucho menos no tienen tampoco todos los medicamentos a la mano para poder controlar los síntomas de ese paciente, ¿verdad? Entonces, y tienen la ventaja al estar en otro ambiente que no necesariamente es su casa, porque su casa es una buena opción, sí, siempre y cuando tú sepas cuidarlo. Claro, tú sepas qué hacer. Bueno, el doctor me dijo que le pusiera una medicina para el dolor 3 veces al día, cada 8 horas. Ok, perfecto, se la pongo. ¿Qué pasa entre esas 8 horas? ¿Vuelve a tener dolor? ¿Qué hago? ¿Se lo pongo? Se lo acabo de poner hace 1 hora. ¿Le puedo volver a poner la misma medicina? O sea, es una situación que vuelve más compleja el problema para el que está cuidando. Porque entonces el pobre que está cuidando dices, ¿y si me equivoco? ¿Y si le pongo otra dosis a la hora y
y se muere, ¿verdad? Entonces, todo eso facilita cuando uno tiene o la instrucción necesaria o tiene, además de la instrucción, la información para poder saber qué hacer, ¿verdad? Y cómo atender a su paciente. Y basándonos en la parte del acompañamiento, obviamente cuando tenemos pacientes en la fundación, llega mucha visita, que tenemos ese chance de que la gente te reciba su visita. Pero esa visita, y eso es lo que hablabas tú hace un momento, lo importante es muchas veces ni siquiera hablar, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos muchas veces a nuestros voluntarios, tenemos una boca y 2 orejas. Quiere decir que tenemos que oír más que lo que hablamos, ¿verdad? Estar ahí para la persona que está pasando un mal momento, o para el acompañante, o para la familia, es estar ahí. De nada nos sirve, aunque tú fueras médico y yo también, llegar y preguntarle a mi amiga que tiene a su niña mala, ¿y qué dijo el doctor? ¿Y qué enfermedad? ¿Y cuánto? No nos sirve. Porque aparte, aunque fuéramos profesionales, y no lo somos, pero aunque fuéramos, no nos va a permitir el simple hecho de acercarnos más a nuestra amiga. Al contrario, como cuando somos muy inquisidores, probablemente nuestra amiga va a comenzar como a cerrar la puerta, porque cada vez que viene me pregunta qué tan mal está, no. Y a veces calladitos nos vemos más bonitos, estando ahí para ellos, ¿verdad? Sí, yo cabalmente ayer hablaba de eso, que yo personalmente soy en eso de pésames y todo eso. Yo preferiría estar en un cuartito con 1 o 2 personas, quedándome en silencio, llorando como loca, volviéndome a quedar en silencio, hablando de lo que yo quiera hablar, de lo que estoy viviendo, porque a mí el tumulto me drena, sí, y estar dale a la misma historia miles, cientos de veces, y decir uno, Dios santo, no. Entonces, ¿cómo acompañar cuando ya el ser querido se va, cuando finalmente fallece? A los que se quedan, Miriam y Alessandra, ¿cómo hay personas que necesitan llorarlo y hablarlo? Uh-huh. Y hablarlo, contar 100,000 veces la misma historia, sí. Pero es parte de su proceso de sanación. Correcto. Hay algo muy importante que sucede en la fundación. Cuando nosotros recibimos a un paciente, sea niño o sea adulto, siempre debe estar acompañado. Y nosotros nos hemos dado cuenta que el familiar que acompaña es el familiar que vive un proceso de duelo mucho más tranquilo que el resto de la familia. Mucho más tranquilo en el sentido en el que sí, le entristece que su familiar haya fallecido, que su ser querido ya no esté. Sin embargo, el haber estado para él, el haber estado en los últimos momentos, ayuda. También con la familia que llega de visita, porque tenemos familias que llegan de visita todos los días, porque nosotros tenemos la opción de que puedan llegar de visita todos los días en horarios establecidos, pero mucho más largos que en un hospital. Entonces, esa familia que llega y acompaña y que sabe que su familiar trascendió, pero que hizo todo lo que está en sus manos para que tuviera una calidad de vida, ayuda mucho al proceso. Y creo que les va a pasar exactamente como ellos se van rotando, quien vela, digamos, el pariente que se queda velando. Un día es la mamá, otro día es el papá, otro día es un tío, el otro día es un hermano, otro día, o sea, dependiendo de la edad del paciente. Todos ellos, los que se estuvieron turnando, van a tener esa misma sensación. No nada más el que estaba específicamente cuando falleció la persona. Sí, el que está, o sea, el que está como cuidador primario, que es el como nosotros lo conocemos, tiene una perspectiva diferente, ¿verdad? Pero realmente es lo que usted decía, o sea, toda la familia que estuvo presente, que estuvo ahí, que ayudó, que acompañó, que hizo, que volvió, tiene un proceso de duelo diferente, que acepta más esa parte. Eso no quiere decir que no duela, y eso es algo que nosotros sí les decimos mucho, es no se sienta mal por estar tranquilo, porque nos dicen, es que, ¿y si yo me siento tranquila? ¿Qué va a pasar? Es porque no lo quiero. No es por eso, es porque ya vemos la muerte no como digamos como una pérdida de que, ay no, nos ganó la enfermedad, no. Vemos la muerte como estuvimos ahí para él hasta el final, lo acompañamos, sabemos que murió sin dolor y en paz,
porque no hay satisfacción más grande para una familia que el ver a su ser querido trascender de una manera tan pacífica como sucede cuando recibe un cuidado paliativo integral. Claro. Ese es el punto, ¿verdad? Eso es al final lo que se busca. Trascender de una manera tranquila, en paz, cómodo y confortable hasta el último minuto, ¿verdad? Esa es la mejor forma. Ahora, una cuestión que es importante para todos los que en algún momento tenemos o llegamos a tener un paciente muy enfermo en casa, es trabajar un día a la vez, hoy, solo por hoy. Mi familiar tiene que estar cómodo, confortable, tranquilo y en paz hoy. Pero si yo hubiera hecho no sé qué, si yo le hubiera dado, por decirte algo, encaparina, tal vez no le hubiera dado. Si yo, lo de atrás, del pasado no nos sirve de nada porque no podemos corregirlo. ¿Y usted cree que mañana va a estar vivo todavía? Tampoco sabemos, porque eso solo lo sabe Dios y no lo sabemos nosotros. Claro. Entonces, obviamente es hoy. Cuando lleguemos a mañana, va a volver a ser hoy. Creo que esa es una gran clave, porque ¿qué pasa cuando te entran en crisis? O sea, los acompañantes entran en crisis y te dicen, pero ¿cómo es posible? Pero si ayer estaba tan bien. Ayer pasó un día increíble. Yo no sé qué tan frecuente es eso. Es frecuente. Yo antes sí, o sea, nítido, hasta pareciera que se iba a curar y ¡pum! Se muere el día siguiente. Es un pico que sucede en la mayoría de los casos que nosotros hemos hemos atendido. Es muy común. Se llama un pico. Y después de ese pico, como todo pico, sube y va para abajo. Entonces, por eso es importante esta parte del hoy. Porque pues mañana no sabemos qué va a pasar. Y entonces hay muchas familias, sucede también con pacientes a los que se les hace todavía transfusión de sangre. En algunos casos, cuando se les hace la transfusión de sangre, los pacientes levantan. Pero es esperado porque sus índices de hemoglobina suben. Todo ese proceso, entonces es temporal. Y nosotros siempre les decimos, ok, ahorita está bien y hay que vivirlo ahorita. O sea, aproveche este momento en el que su paciente se encuentra estable, en el que puede platicar, porque de repente pues ya no contestan. Entonces eso a ellos les preocupa mucho y es donde nosotros les decimos el último sentido que se pierde es la audición. Entonces aunque no le conteste, lo escucha. Tuvimos hace la semana pasada, no, esta semana, a una chiquita de 3 años que falleció y pues ella ya, el día que falleció ya no contestaba, ya no hablaba y fue impresionante cuando ella escuchó a su mamá hablar por teléfono que el papá no iba a poder llegar. La niña empezó a desaturarse, su presión sanguínea empezó a subir y a bajar, solo por escuchar que el papá no iba a llegar. Entonces la tomé de la mano y le dije, Leida, ¿tú quieres que tu papá venga? Y la niña me apretó la mano. Entonces, el sentido de la audición es clave. Y falleció sin que el papá llegara. No, sí, el papá logró llegar. El papá llegó como a las 8 de la noche y ella trascendió a las 4:30 de la mañana. Logró estar con él. Sí, estuvo con la mamá. O sea, necesitaba que su papá estuviera para ella poder irse. Partir. Sí. Que eso también es algo que sucede. Creo que ya lo hemos hablado contigo, Miriam, donde personas que no puede ser, solo fui a la casa a bañarme o a traer no sé qué, y lo cuidé cuánto tiempo, y se murió sin que yo estuviera. Pero si uno se queda ahí, los está deteniendo. Exacto, y no se puede ir la persona. O bien, te esperan, pasó cuando mi papá falleció, estábamos todos, 8 hijos, bueno, estábamos 7 hijos con nuestra pareja, mi mamá, pero estaba la pareja de mi hermano. Entonces, él andaba haciendo otros menesteres y mi mamá tenía que apagar las máquinas porque mi papá ya no, era una vida artificial lo que él tenía. Entonces le dijeron a mi mamá, doña Minerva, ¿paga usted las máquinas o las apagamos nosotros? Las apago yo, doctor, dijo mi mamá. Entonces entramos al cuarto de mi papá en intensivo, todos alrededor de su cama. Mi mamá le habla a mi papá, le dice, viejo, aquí estamos todos reunidos a los pies de tu cama. Si tú estás ya cansado, si tú quieres ya trascender, dale, como que dándole permiso, ¿verdad? Dale, que así como nos ves acá, así vamos a seguir. Entonces apagó la máquina mi mamá, y entonces todos los signos de mi papá empezaron a bajar, hasta que el monitor del corazón ya se quedó así con una línea recta, ¿verdad? Y pues el llanto de todos porque mi papá acababa de fallecer. Estábamos en ese proceso cuando entra mi hermano
y el que faltaba, y dice, papi, ya estoy aquí, ya vine, y clink, 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 clink. Para mí eso fue, a mí me dio miedo un poco porque impactante, como dice uno, pero si ya se había muerto, volvió, como que volvió, no se había terminado de salir del cuerpo el alma, yo no sé, regresa, o se volvió a meter, y trin, tin, tin, trin, tin, tin, trin, tin, tin, otra vez el corazón, y al ratito, porque no duró mucho, un minuto tal vez, sí. una cosa así, y volvió a fallecer mi papá. Entonces dice uno, eso nos ha pasado mucho en la fundación. ¿cómo es mucho eso? Cuando la familia está sentada alrededor, pero no cerca, y de repente él comienza y parte en ese segundo, y todo el mundo se le acerca y lo agarra. Y lo jalan otra vez. Lo jalan. Pero es increíble porque ahí ves mucho la parte espiritual. Uh-huh. ¿Sí? Esa parte espiritual de la unión que existe entre esa persona que se va a ir y las personas que se están quedando. ¿Verdad? Al contrario de lo que dijiste, creo que es interesante, muy interesante y gratificante. Porque yo digo, realmente la gente sigue ahí, ¿verdad? Sigue ahí, y lo que parte no es su cuerpo, es su espíritu. Y pero su espíritu ¿cuánto regresa. tardará en que se vaya? Se vaya, o sea, se vaya bien ido. Para que ya no vaya a regresar. No, o sea, que para sepas que no se quede flotando, dices tú. Y sabe, por eso nosotros en la fundación tenemos unos monitores que son del tamaño de un celular. Entonces, la que está viendo el monitor solo es, en el caso de que sea en la madrugada, es solo la enfermera. Porque esa parte es muy importante. El que un ser querido vea eso de que ya no está y de repente otra vez, no. Entonces se genera esa ansiedad o ese shock de decir, ay, entonces no lo voy a soltar porque no quiero que se vaya para siempre. Uh-huh. Entonces nosotros sí tratamos como de que la familia no esté tan al pendiente, digamos, de los signos vitales del paciente. Okay. Para que no se genere esta ansiedad de, ay, ya se está yendo, ya no. Ay, no, porque hacen muchos picos. Al final, en esas últimas horas nosotros nos hemos dado cuenta que hay mucho pico, o sea, se sube y baja, y eso genera mucha ansiedad en los familiares, el ver que ahí va, no, pero es que dele, póngale más oxígeno, póngale, que eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, la pregunta que uno debería hacerle es, ¿usted considera que poniéndole más oxígeno su familiar va a vivir 3 días más? Si fuera así, nosotros le ponemos oxígeno hasta donde ya no más. Sí, te va a decir con las ganas de que se quede, te va a decir, sí, póngale más. Sí, pero definitivamente en la parte médica, no, o sea, aunque yo le ponga más oxígeno, cuando el momento ya llegó y el paciente está entrando en esa agonía, ya no hay vuelta atrás. O sea, y si el paciente está tranquilo, que es algo que nosotros vemos mucho, ya no hay qué más hacer. Nos pasó con una paciente que su hija la cuidaba y nos dice, mire, ella de verdad estuvo con ella desde que entró a la fundación. Y la señora estaba muy tranquila, se le puso oxígeno porque se estaba descompensando un poco, y la hija salió un segundo del cuarto a traer un algodón con agua para humedecerle los labios. Irse la señora. Cuando ella fue a la enfermería y regresó, su mamá ya no estaba. Es que esa es la cosa, es lo que les digo. Hay unos que necesitan que estén para poderse ir, y otros que es déjame solo porque si no, no me voy. Y por eso, en la parte de lo de que el último sentido que se pierde la audición, es importante el que la familia como le dé ese permiso al paciente de te poder decir, yo voy a estar bien. No, nosotros nos vamos a hacer cargo, ¿verdad? Esa parte es vital. Sí. Y no que no suene a arrogancia, porque no hay, yo no soy Dios para decir cuando te encargo, pero de aquí no te puedo decir, no, ¿verdad? O sea, no es esa arrogancia de ve con mi bendición, pero sí funciona. En el caso de mi mamá, que tuvimos los hermanos alrededor de la cama de ella, fue eso, fue un ejercicio donde uno a uno le fuimos dando las gracias por la vida, las gracias por la forma en que nos educó, el amor que nos dio, lo que no nos pudo dar, todas las gracias y el permiso de mami, si usted ya no puede más, si se siente muy mal, si quiere ya trascender, vaya con Dios, o sea, amén, o sea, que la vamos a extrañar, pero si usted cree que ya es un momento de descansar, también vaya con Dios. Unas horas vivió mi mamá y falleció, pero sí fue, para mí era, porque yo fui la que les pedí a mis hermanos que hiciéramos ese ejercicio, era importante para mi mamá y para nosotros el que pudiéramos tener ese cierre
de confesión de amor, porque ella ya ni abría los ojos. Exacto. O sea, pero estaba escuchando. Entonces ella se llevó también de nosotros eso mismo que se llevó mi papá. Exacto, y para los que se quedan es importante porque no se queda esa preocupación de no le dije cuánto la quería, aunque la persona ya supiera cuánto la queríamos. O sea, el no decirlo genera en nosotros, ay no, y si se lo hubiera dicho, y si culpa. no se... Ajá, entonces esa culpa, realmente la culpa aparece en todas las etapas. Entonces sí es muy importante esa parte, ese ejercicio de decirlo, y a veces no sabemos cómo decirlo, entonces lo podemos leer. Nosotros trabajamos mucho lo que son cartas, y si no la quiere leer la persona, el familiar, pues las leemos nosotros al paciente. Entonces eso ayuda un poco como a ir cerrando lo que nosotros le llamamos cerrar círculos. Porque incluso si no se pudo hacer en los últimos minutos, horas o días antes de que la persona falleciera, trascendiera, se puede hacer en la funeraria, se puede hacer en el cementerio. ¿Por qué? Porque es más un ejercicio de uno con uno mismo. Correcto. ¿Verdad? Sí. Donde es como hacer un cierre emocional en la mente y en el corazón de uno, porque el cuerpo, o sea, la persona ya trascendió, el cuerpo está ahí en sus últimas horas, porque como cambia, impresionante. Cuando murió mi cuñado, que fuimos a acompañar a mi hermana al hospital, ya lo tenían, ¿cómo se llama? Donde tienen a los muertos. En la morgue. En la morgue. Sí. Ahí. Y ya verlo a él, Ajá. no era él. O sea, y el cuerpo estaba con los ojos cerrados y todo, tapado con sábana, todo estaba destapada la cara, pero no era él. No, o sea, lo que queda, las facciones, el aspecto, qué impresionante. A mí eso me impresionó muchísimo. Cambia mucho, la verdad, sí, obviamente hay una transformación. Ese cuerpo ya no tiene un espíritu, y ese espíritu es lo que hacía de él que fuera él. Y es mucho de lo que también hablamos con las familias cuando trascienden, en el momento que trascienden y en el momento que se van ya a la funeraria o a su casa a velarlo, recuerde cuando lo entierre que lo que está enterrando no es a él o a ella, está enterrando el estuche que él o ella tuvo para ser quien era en la vida y en la tierra y reconocernos. Tú eres Carolina, yo soy Miriam, y tenemos un estuche diferente, pero el estuche solo nos sirve para poder reconocernos. Pero lo que tú y yo somos está adentro, y es ese espíritu que se va, ese parte, no muere. Ese no muere y va, y de acuerdo a tus creencias va a donde tú creas que va, ¿verdad? Va de regreso con el Creador, va de regreso con Jesús, va de regreso, claro. No sé. Es una prueba más de que el amor, porque somos amor, el amor no cambia, ¿verdad? No se acaba, no. Sino que el amor nada más cambia de forma. Se transforma. Que es lo que pasa en el caso de la muerte, o sea, por eso dejó esta forma, no morimos. ¿Sí? Es que eso es lo importante, porque al final nos enfocamos mucho en la muerte como muerte, pero yo le digo mucho, por ejemplo, a los pacientes, a los familiares sobre todo, si se muere una plantita en mi jardín, yo la arranco y la tiro a la basura, ¿sí? Pero cuando muere un familiar, no muere, trasciende, cambia de plano, cambia de estatus, y entonces realmente logramos pensar en la vida y en la muerte como un complejo completo que funciona de principio a fin y que no hace que se pierda nada. La esencia de la persona se transforma, trasciende y cambia de plano. Aquí en el caso de, aunque estamos hablando del cuidado paliativo integral para no morir antes de morir, ya trascendió los rituales. ¿Cuánto beneficio le hace a los que se quedan? Los rituales después del trascender tu familiar. Bueno, depende mucho, porque hay personas que sí se anclan mucho en un momento del proceso del duelo después de, y entonces hay muchos rituales como poner muchas fotos de esa persona, o hacer un pequeño altar y mantenerlo por mucho tiempo, o llorar constantemente, ¿verdad? Esa pérdida sin permitir reubicarte nuevamente, encontrando un sentido a lo que sucedió. Entonces tenemos que encontrar ese sentido a lo que pasa, tenemos que encontrar para qué sucedieron las cosas y no por qué sucedieron. Y eso es lo que nos preguntamos siempre todos, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué? En la muerte de un ser querido, en la trascendencia de un ser querido, no le atinas. O sea, del para qué no quito. A mí no me venga con o sea, no me venga con tonterías, a mí devuélvamelo.
A mí démelo, no ve la falta que me está haciendo. Ese es el estatus que podemos tomar en algunas ocasiones, dependiendo de muchísimas cosas, creo yo, de la relación que tenías con la persona, de la profundidad de ese sentimiento, de la culpa que te está corroyendo, como diría la canción de Luis Miguel, nos hizo falta tiempo. O sea, cuánta cosa se quedó en el tintero pendiente de hacer. Y no me digas que yo acepte, que yo entienda, que yo quiera ver con buenos ojos esto tan feo que me está pasando. Y ahí aplica lo mismo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? El vivir el día a día. O sea, ya lo que pasó ya no lo podemos cambiar. O sea, lo que Ya no trascendió. hicimos, exacto, o lo que dejamos de hacer, ya no lo podemos modificar. El hubiera no existe. Y aunque suene ridículo y a veces decimos así como, ay no, ya va con sus frases, pero es cierto, o sea, creo que es atesorar lo que sí vivimos y lo que sí hicimos y valorar y recordar ese amor y ese cariño que existía. Y en cuanto a los rituales, pues realmente sí son para los que se quedan y siempre y cuando le funcionen. Pero Miriam decía algo muy importante, que no se vuelva algo crónico y patológico. O sea, que no se vuelva el necesito hacerlos para poder seguir viviendo. Eso ya necesita una atención como tal. O sea, una atención psicológica porque no podemos vivir nuestra vida a través de la muerte o el trascender de nuestro ser querido. Claro. Yo creo mucho en estar ahí, ¿verdad? Cuando tú logras estar ahí. Yo sé que la gente, si tú le preguntas ahorita y si tú le preguntaras a tu audiencia, a ver, ¿cómo usted quisiera morir? El 99% de las personas decimos dormidos. Yo sí quisiera decir buenas noches y yo no despertar. Eso quisiéramos decir todos. Sí. Pero cuando de alguna forma la vida te da la oportunidad de tener un tiempo para despedirte, aunque yo me estuviera yendo, yo quisiera tener ese tiempo para poder pedir un perdón a mi gente, para poder decirle cuánto los amo y poder partir, aunque fuera 1 hora. ¿Sí? Y eso lo hemos vivido nosotros todos los días en la fundación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú logras estar ahí para la gente que amas, cuando tú logras acompañarlos día con día, yo sé que todos trabajamos, yo sé que todos tenemos responsabilidades, yo sé que todos ya hicimos nuevas familias y tenemos nuevos hijos y tenemos nuevas cosas que hacer y nos agarramos mucho de eso para no estar, sobre todo con el adulto, ¿sí? Porque yo tengo que ser, yo trabajo. O sea, es más fácil quedarse con el niño que con el es que adulto. con el niño no lo abandona la madre, Se o queda no siempre lo con el abandona niño. una abuela, o no lo abandona una tía. Porque hemos tenido esos casos exactamente, que son las abuelas las que los cuidan, o son las tías que se hicieron cargo, o porque la mamá ya no está aquí, porque se fue a Estados Unidos, por lo que sea. A ellos no los abandonan tanto, abandonan mucho más al adulto. Entonces hay un dicho que dice que una madre puede cuidar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a esa madre cuando está enferma. ¿Por qué? Porque yo trabajo. No sé si tú, ¿verdad? Que eres mi hermana, no sé si tú trabajas, pero yo trabajo. Entonces todo el mundo da 20 pasos para atrás. Que lo cuida aquella que no trabaja. O lo voy a dejar a un lugar donde lo cuiden y que me avisen cuando haya muerto, ¿no? Entonces es complicado, porque realmente perdemos la oportunidad. La paz de tu corazón se queda cuando tú estuviste ahí para él o ella. Es la culpa lo que les hace llorar con tanto sentimiento. Al final pasa eso que tú dices, ¿verdad? La gente llora y llora y llora y llora, pero la mayor parte de la gente, digamos, tú dirías que en la fundación, por ejemplo, en el hospice, que la gente se va. El 99% de las personas, de las familias, cuando ya partió, cuando ya trascendió su paciente y su familiar, y parten de la fundación para irse a sus hogares a velarlo o a la funeraria, se van tranquilos y en paz, porque estuvieron ahí para él o ella, porque estuvieron minuto a minuto, segundo a segundo acompañándolo, devolviéndole, si fuera un padre o una madre, un poquito de lo mucho que ellos hicieron por uno, ¿verdad? Y eso te da cierta paz que nunca te la va a quitar nadie. Y hay gente que tiene la capacidad, mi papá nunca la crió, nunca le dio dinero, y ahí están al final cuidando a los papás que nunca se ocuparon de ellos. Hay hijos que están al final ahí haciendo eso, o sea, tienen un corazón. Porque son más compasivos. Sí. Bastante más compasivos, ¿verdad? Sí.
Bueno, cuéntanos de la fundación, cuéntanos de las actividades que tienen ahorita pendientes, que van a suceder ahorita el 10, 11, 12 de octubre. Bueno, como parte de la fundación tenemos un programa de educación continua a través del cual concientizamos y divulgamos lo que son los cuidados paliativos a nivel nacional. Y este año tenemos el primer encuentro de espiritualidad y psicología en cuidados paliativos y el 4º Congreso Internacional de Cuidados Paliativos. Se llevan a cabo este 10, 11 y 12 de octubre. Tenemos invitados desde Estados Unidos hasta Chile, 28 ponentes, de los cuales 25 son internacionales y 3 son nacionales. Abordamos temas desde la parte física, emocional y espiritual. Reconocemos la importancia del cuidado paliativo. Invitamos a todos los profesionales de salud e incluso a las personas que pueden tener a un paciente en casa que quieren conocer un poco más acerca de la sintomatología o cómo funcionan los cuidados paliativos. Y realmente ha sido una experiencia muy gratificante para la fundación y para las personas que han podido asistir en los últimos 3 años, ya que aprendemos de lo que está sucediendo en otros países y nos damos cuenta de que a pesar de que en Guatemala aún tenemos mucho por hacer, pues ya empezamos y ya dimos el primer paso, porque ya tenemos instituciones o tenemos un hospice como el que nosotros tenemos, a través del cual podemos atender a la población guatemalteca. ¿Cuántas personas pueden estar ahí al mismo tiempo en el hospice como pacientes? Tenemos 7 habitaciones y actualmente tenemos 6 para las cuales podemos atender inmediatamente. Realmente podríamos atender 7, ¿verdad? Las habitaciones son 100% privadas. Recibimos al paciente y a un familiar. Los pacientes están en una cama hospitalaria y los familiares están en un sofá cama, ¿verdad? Para que puedan dormir ahí mismo en el cuarto, acompañándolo 24/7, pero dejando a un lado la parte física, ¿verdad? Para eso estamos nosotros como equipo, para atender esa parte y para que el familiar vuelva a ser familiar. Entonces hay muchos temas interesantes este año que están ligados a eso y estamos dándole mucho énfasis al cuidando al cuidador, ¿verdad? Al que cuida, ¿verdad? Exacto, y a no dejarnos caer y a no dejarnos vencer, a seguir adelante y apoyar a nuestros familiares de la manera correcta. Aquí me está mostrando fotos Miriam muy bonitas del lugar, para todo muy limpio, muy cómodo, muy completo, para que puedan vivir aquí con su familiar el último periodo. ¿Cuánto es lo más que ha tenido una persona ahí con ustedes, su proceso? Bueno, nuestro promedio de vida es más o menos 2 semanas y media. Okay. El que más estuvo 5 meses y medio. Okay. Y el que menos ha estado 4 horas más o menos, un promedio de 4 horas. Aunque algunas personas dirán, wow, 7 cuartos es muy poquito. Nos ha tocado pacientes con problemas muy serios que no están más de 8 días. Entonces esa habitación se puede utilizar con 4 pacientes del mismo tipo en un mes. Uh-huh. Entonces hay mucha rotación, mucho movimiento. Porque es realmente en la fase final. Es en la fase final, sí. Cuando un médico o un hospital no lo refiere, ya vienen diagnosticados de una forma muy concreta. Claro, no es alguien que apenas están diagnosticando, sino que es alguien que ya está en la fase final. Uh-huh. A ustedes que han vivido tan de cerca esa trascendencia, ¿qué les deja? Me gustaría oír el comentario de cada una. ¿Qué mirada tienen de la vida después de ver tan de cerca la muerte a través de la trascendencia? Bueno, yo personalmente te puedo decir que cuando yo conocí los cuidados paliativos y la posibilidad de tener un hospice, mi vida cambió 360 grados. Le di vuelta completamente a mi sistema de vida. Me enfoqué en servir para servir. Y que realmente lo que sucede cuando uno ve partir a un paciente en la fundación, cuando lo ve partir tranquilo, en paz, tomado de la mano de su familia, acompañado por su familia todo el proceso durante el tiempo que Dios decida que es, nos damos cuenta que logramos hacer de alguna forma la diferencia entre morir solo en un hospital
o en un hospital público o en un lugar donde no hay quien lo atienda, o morir aún en su casa con mucho sufrimiento o ahogado porque no tiene un oxígeno para ponerse. Entonces logramos ver esa diferencia y logramos ver que se van tranquilos, logramos ver que se cierran los círculos pendientes, que tanto física como emocional y espiritualmente el paciente se va en paz. En ese momento nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver la muerte, ¿verdad? Yo honestamente, cuando comencé con esto, nunca visualicé, o sea, nunca me había puesto a pensar en la muerte como la veo ahora, ¿verdad? Realmente la muerte no existe si tú tienes una creencia. La muerte no existe si tenemos una forma de pensar y una creencia que nos mantiene arraigados y que nos da la tranquilidad de pensar en base a las creencias de cada quien, que vamos a partir de este mundo y cambiamos de plano y vamos a llegar a nuestra creencia espiritual más cercana, ¿verdad? Vamos a estar tomados de ese ser que nos creó, tomados de la mano, vamos a estar en un mejor plano y obviamente esperamos dejar en este mundo algo diferente, haber hecho la diferencia. En tu caso, Alessandra. Bueno, para mí, cuando empecé trabajando en esto, apoyando a la fundación en el sistema de voluntaria, pues para mí era un poco complicado, la verdad. No me gusta entrar mucho a las habitaciones, no me gustaba estar cerca de los pacientes, porque pues obviamente nuestra cultura nos enseña a temerle a la muerte, ¿verdad? A temerle a eso desconocido. Esos cuadros tan dolorosos. Exacto, pero realmente ir conociendo un poco más acerca de estos temas, irnos adentrando en lo que son los cuidados paliativos y conocer lo que se puede hacer y ver cómo las familias se van tan agradecidas, pues cambia la perspectiva. Y una vez me preguntaban ¿qué le dejas tú a la fundación? Y es más lo que la fundación y este cuidado me deja a mí. O sea, el poder salir todos los días con una historia diferente y un aprendizaje distinto, tanto de los pacientes como de las familias, es impresionante. Y el poder ver que las familias, aunque se sienten desoladas y creen que ya no hay más por hacer para ellas, ver que nosotros les podemos ayudar un poco en esa última etapa de la vida de su paciente y de su ser querido, realmente cambia la perspectiva. Entonces, yo creo que ¿le encuentras más sabor a la vida? Sí, uno la aprecia un poco más. Eso no quiere decir que uno ya todo el tiempo lo aprecia, ¿verdad? A veces como que uno se le olvida esa parte, pero el vivirlo con cada paciente es diferente y el proceso que se lleva con cada uno de ellos y el aprendizaje que nos dejan realmente nos cambia y uno no siente las horas. A mí me pasa mucho que no me doy cuenta en qué momento ya son las 4 o 5 de la tarde y llevo todo el día en la fundación y realmente se vuelve como parte de mi familia, de mi segunda familia. Suele suceder cuando hacemos lo que nos apasiona. Sí. Bueno, pues nos vamos con esto a la pausa. Estamos conversando con nuestros invitados, las licenciadas Miriam Ríos y Alessandra Aceituno, sobre el tema brindando un cuidado paliativo integral para no morir antes de morir. Dudas, comentarios, bienvenidos. Si es a través del WhatsApp, 5511-9890 es el número. Si es en Facebook, nos encuentran como Carolina, la mujer de hoy. Tenemos contenido para compartir. Una charla que habla cómo recuperarte a ti mismo después de una pérdida. Vamos a la pausa, ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Estamos de vuelta con nuestros invitados, las licenciadas Miriam Ríos y Alessandra Aceituno. Y también está ahora con nosotros, se incorpora el doctor Marvin Delgado Guay. Él es guatemalteco, reside en Texas, en el MD Anderson Cancer Center, y viene porque es él quien crea los programas para la Fundación Amar. Y estábamos hablando ahorita fuera del micrófono con el doctor Delgado sobre la importancia y la parte que él ve en Estados Unidos, en este hospital, en este centro de cáncer,
de la integración temprana de los cuidados paliativos al ser diagnosticado una persona. Doctor Delgado, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, muchas gracias por tenernos aquí. Es un honor estar compartiendo un poco con ustedes. Recién llegando de Recién viaje, aterrizando realmente. Viene directo del aeropuerto. Entonces, platíquenos, doctor Delgado, por favor, ¿por qué es tan importante no esperar a la fase final? Así es, cuando somos diagnosticados con alguna enfermedad que amenaza nuestra vida, ya se entienda, ya sea un cáncer o una enfermedad hepática avanzada o enfermedad cardíaca o enfermedad neurológica también avanzada o enfermedad pulmonar avanzada, incluso demencia, no hay que esperar hasta el final para hacer la referencia al cuidado paliativo. ¿Por qué? Todos los pacientes que tienen estos tipos de diagnóstico, desde el tiempo de diagnóstico, sufren. Y se sufre no solo físico, pero también emocional y espiritualmente. Entonces, muchas veces los tratamientos al principio de la enfermedad están dirigidas directamente a la enfermedad y muchas veces se olvida al paciente como persona. Entonces, lo que hace el cuidado paliativo es integrar no solo lo médico, pero también lo emocional y lo espiritual, y trabajando como un equipo interdisciplinario que lo forma parte el médico, la enfermera, el capellán, la trabajadora social, hay terapistas, también psicólogos, terapias del arte, terapias de música, todos trabajando como un cuerpo solo, un alma sola, como yo le llamo el alma colectiva, trabajando todos juntos para poder realmente ayudar y mejorar la calidad del paciente, calidad de vida de este paciente. Y vamos caminando con ellos, ya sea a través del diagnóstico, mientras van recibiendo tratamientos, y caminamos con ellos, ya sea si ellos van deteriorándose más y llega un punto en los cuales ya no recibirán más quimioterapia o radiación o algún otro tratamiento dirigido a la enfermedad, o puedan llegar a un punto en el cual ellos también pueden ser curados y pueden también los ayudamos a reincorporarse también a la sociedad de nuevo, ¿verdad? Como pacientes que pues han superado un cáncer y pues que necesitan reintegrarse también. Ok, hablábamos fuera de micrófono con el doctor Delgado sobre si por falta de información podemos llegar como familiares del paciente a temer, ay no, esto me va a encarecer la cuenta, o no tengo seguro, o ya mi seguro está por toparse. Me decía usted también que está la parte médica, que no, los médicos no, tampoco les parece, pero cuéntenos eso, ¿por qué? La verdad es que el cuidado paliativo ha evolucionado en los últimos 15 años, diría yo, en los cuales pues se ha creado una enorme cantidad de información, de estudios en los cuales pues se han mostrado los beneficios que da el cuidado paliativo, ¿verdad? Entonces, a través de las intervenciones en el manejo de síntomas físicos, como comentaba, dolor, fatiga, náusea, vómito, caquexia, pérdida de peso, problemas respiratorios, y también todos los emocionales y espirituales. Lo más importante es que también al principio se ponía junto el cuidado paliativo solo como al final de la vida. Entonces se creía que gente que iba al cuidado paliativo era solo para irse a morir. Y en la actualidad pues todo este concepto ha evolucionado, y por eso el cuidado paliativo está más integrado desde el principio del diagnóstico y seguimos caminando con el paciente a través de la enfermedad. Médicos también pues se han puesto resistencia a esto, especialistas han puesto resistencia a esto, pero la integración se ha dado de tal manera que en los últimos años pues el modo en el cual se refieren a los pacientes por ejemplo con cáncer se ha aumentado. Incluso todas las sociedades americanas de cáncer, de hematología y oncología, la sociedad también multinacional de control de síntomas, la Asociación Latinoamericana de Cuidado Paliativo, también todas han advocado para que se aumente la referencia de los pacientes con enfermedades que afectan la vida, ¿verdad?, tempranamente a los cuidados paliativos para realmente mejorar la calidad de vida. Yo creo que es un proceso, 1 de educación, 2 de aceptación y 3 realmente que estén abiertos, ¿verdad? Es realmente ver cómo
mejoramos la calidad de vida de ese paciente, y no es que vamos a quitarle ese paciente al equipo primario o al médico, sino que realmente trabajamos junto con ellos, incluso mejoramos la calidad de vida de ese paciente. El paciente puede tolerar mejor las terapias y puede seguir viviendo mucho más contento y tranquilo, y si llega el momento del final, pues seguimos caminando con ellos, ¿verdad? Mientras el equipo primario pues ya no va a tener más influencia con ellos, pero nosotros seguiríamos caminando con los pacientes. Claro, yo creo que uno de los más grandes beneficios, por ejemplo, de estar en un hospice, en un hospicio, sería la traducción, ¿verdad? ¿No? Al español no va, porque el hospicio es donde... No hay traducción. No hay. En español, hospicio es donde están los niños huérfanos. Huérfanos, exacto. Ok, entonces hospice es ese espacio sí, creado para que él... Creo yo que mi suegro, por ejemplo, él murió en Las Vegas, en Nevada, y murió en un hospice. Lo que hay que tener la familia bien, cercana, creo que es el gran beneficio. Exacto. Lo que hay que tener bien claro es el concepto diferente que existe. Todo está todo está cubierto bajo la sombría de la definición de cuidado paliativo, ¿verdad? E incluso hospice. Pero no es lo mismo. No es lo mismo estar en hospice que por ejemplo, estar solo en cuidado paliativo. Por ejemplo, cuidado paliativo también se puede dar mientras el paciente esté recibiendo tratamientos como quimioterapia o radiación. Podemos seguir manejando síntomas y trabajando junto con el oncólogo para mejorar esa calidad de vida. Cuando llegue el momento en el cual pues el paciente siga progresando con su enfermedad, se sigue deteriorando, y llega un momento en el cual esa quimioterapia o esa radiación ya no va a dar más beneficio al paciente, o le va a causar más daño, ahí es cuando viene hospice y se puede involucrar más y caminar con ellos hasta el final de la vida. Okay. Pero todo está bajo el nombre de cuidado paliativo. En algunos lugares, pues en Estados Unidos, en Canadá, está bien definido cuidado paliativo y hospice. En muchos otros lugares, como en Latinoamérica, cuidado paliativo es general. En otros lugares sí hay una pequeña diferencia de hospice en cuidado paliativo. En Europa también está así como cuidado paliativo, y al final solo el cuidado solo el hospice. La verdad es que no hay una traducción que sea hospice es igual a hospicio, porque hospicio es los niños que son huérfanos. Entonces, y tampoco es un asilo, porque tampoco no es un asilo, que no es solo para ancianos, y tampoco pues asilos tampoco no es solo para irse a morir también. Entonces, incluso otra cosa bien importante, los hospices, la duración de vida o lo que uno pueda creer es hasta 6 meses. O sea, no es realmente hasta a los días o horas de vida, sino que tiene hasta 6 meses de vida del paciente. Incluso si el paciente llegara a vivir un poco más de los 6 meses, se puede recertificar y poder validar otra vez de que el paciente todavía tiene una enfermedad terminal que no requiere algún otro tratamiento, ¿verdad? Pero todavía hay que manejarle los síntomas. Ahí todavía sigue con hospice, con los servicios de hospice. Entonces, recordemos que el servicio de hospice puede tomar hasta 6 meses antes de que el paciente muera, y el cuidado paliativo cubre desde el inicio de la enfermedad desde hasta que el final. es diagnosticado, Así idealmente. Así es. Entonces, claro, es que el abordaje del tratamiento va a ser muchísimo más sabio si se acompaña con cuidados paliativos desde el principio. Exacto. Para el paciente y para uno de familia. Para el paciente, para los cuidadores, para los familiares, incluso para el médico, porque se mejora la comunicación entre la familia y el paciente y el médico, y además pues creamos esos lazos de unión, ¿verdad? Y de crecimiento, no solo obviamente el paciente, y también que vaya caminando a través de todo este proceso, ¿verdad? Porque no es fácil tener una enfermedad de este tipo, ¿verdad? Entonces, y todo el mundo sufre, los pacientes, los cuidadores, y definitivamente hasta los médicos. ¿Cuál es la respuesta cuando una persona quiere seguir viviendo, el paciente quiere seguir viviendo, y aquel que dice adiós mundo cruel, como diría Mafalda, para en el mundo que me quiero morir, que me quiero bajar? ¿Hay respuesta? ¿Se puede ver eso en el proceso de la enfermedad? Aquel que se quiere morir y aquel que está luchando por vivir. Yo creo que todos tenemos nuestros momentos, especialmente cuando lidiamos con enfermedades avanzadas y terminales, o cuando enfrentamos la muerte, cuando la muerte está enfrente de nosotros. A quienes las pueden tomar muy tranquilo, obviamente pueden sufrir, pero a la misma vez tratan de buscar mecanismos de
de coping strategies, como si fueran mecanismos de afrontamiento, en los cuales pues se buscan cosas positivas que le pueden ayudar, pues muchas veces la fe, la espiritualidad, el amor, el arte, cosas que le dan fuerzas a uno para seguir adelante, ¿verdad? A la misma vez, pues a pesar de tener todos estos aspectos, pues también podemos tener nuestros bajones y sentirnos de que vamos ahí sí que tocando suelo, ¿verdad? Entonces pueden haber momentos de ansiedad y de depresión, pero todos estos momentos son los más importantes en los cuales pues necesitamos ayudar al paciente. Uno, para tratarle de ayudar y volver a ese balance de vida también, y tratarlo de seguir ayudando a través de todo este proceso. No es fácil y tampoco no es algo que pues que se haga en un solo, y tampoco no solo una persona lo puede hacer. Yo creo que trabajando en equipo, viviendo y tratando de definitivamente ser compasivo, tener ese cuidado compasivo con el paciente, caminar junto con ellos, eso es lo que también ayuda. Y eso, más allá de dónde me viene la muerte, no solo por una enfermedad, puede ser consecuencia de un accidente, que quede yo en estado súper delicado y no me muera precisamente mañana, después del accidente de hoy, y que pase un periodo. ¿Ahí también aplican los cuidados paliativos? Es dependiendo, obviamente si el paciente se sigue deteriorando progresivamente y llega a un punto en el cual pues se puede determinar de que el paciente pueda tener alguna enfermedad terminal, podría aplicarse. Si sería muy diferente también, por ejemplo, si como usted me describe el caso, por ejemplo, si el paciente tiene un accidente y queda cuadrapléjico, por ejemplo, que totalmente dependiente, entonces obviamente puede entrar una crisis existencial, depresión, ansiedad. Entonces yo creo que más que el cuidado paliativo, pues obviamente se necesitaría pues la intervención de psicólogos, psiquiatras, pues también todo el afecto espiritual también pues ayudaría mucho, porque vendrían todas estas preguntas del por qué me pasó esto a mí, por qué Dios me está causando estas cosas a mí, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que el cuidado paliativo, el mejor uso del cuidado paliativo es en pacientes que tienen una enfermedad en el cual nos ponen a la muerte enfrente, ¿verdad? O sea que afecta nuestra vida y que pues obviamente que puede llegarnos a cierto punto en el cual pues podemos morir. Entonces ahí es donde podemos realmente actuar. Yo creo que también tenemos que tener la diferencia en el cual pues cuando por ejemplo el paciente con cáncer llega a un punto que puede estar en remisión o estar curado, pero todavía tiene dolor, todavía tiene ansiedad, todavía tiene depresión y otros síntomas. Ahí también el cuidado paliativo puede servir, pero también ayudamos a que este paciente siga caminando en su vida y lo podemos seguir integrando en la sociedad. Entonces integrando en el sentido de conectarlo con un psiquiatra, con un psicólogo, con un especialista de manejo del dolor en la comunidad, para que pues, o sea, ya no tiene un diagnóstico de cáncer en este momento, pero también sigue con síntomas, pero necesitamos también ponerlo en contacto con gente que lo pueda seguir ayudando. Eso es parte del cuidado paliativo también. Eso qué interesante. También, sí. Porque uno dice, ya remitió el cáncer, ya no tengo nada, pero sigo sintiéndome horrible y sigo necesitando esa... ¿Y cómo erradicar el miedo? Porque hay personas que de verdad se curan y se curaron para siempre, pero hay otros que vuelve a los meses o a los años el cáncer nuevamente. Exacto. A surgir. Bueno, definitivamente si el cáncer recurre en cualquier momento de la vida, aunque haya sido hace 10 años o 5 años, pues ahí lo ideal es pues, integrar el cuidado paliativo tempranamente, ¿verdad? Porque es realmente lo que nos va a ayudar a seguir caminando y ayudarle a este paciente en ese sufrimiento que está experimentando definitivamente. ¿Cuántas veces usted que trabaja en eso, en un centro de cáncer en Estados Unidos, cuántas veces puede una persona recaer en el cáncer? Es variable, la verdad, y depende del cáncer. Lamentablemente puedan recaer, después pueden estar estables, vuelven a recaer de nuevo. Porque hay metástasis, o se curó de una parte pero se fue para otra parte del cuerpo. Entonces una vez haya metástasis, pues obviamente pues los tratamientos empiezan a ponerse un poco más limitados, pero obviamente todavía hay tratamientos, incluso los tratamientos que se llaman targeted therapy o con los de fase 1,
¿verdad? Que todos estos experimentales, con el advenimiento de la inmunoterapia también pues ha cambiado un montón todos estos aspectos, y obviamente a la misma vez como hay efectos en la enfermedad, también hay efectos en todos los síntomas que vienen. Entonces los pacientes pueden estar sufriendo mucho más dolor, mucho más fatiga, mucho más cambios cognitivos, incluso mucho más ansiedad o síntomas de depresión o síntomas de estrés existencial. Entonces todos estos aspectos es realmente cuando el cuidado paliativo puede ayudar, ¿verdad? Porque el oncólogo con lo mejor que puede dar, puede ayudar lo mejor al paciente, tratarlo de ayudar en la enfermedad, lidiando con todo eso, pero con eso es demasiado, ¿verdad? Y muchas veces todo lo que experimenta el paciente, ahí es cuando el cuidado paliativo pues puede ayudar y caminar junto con el oncólogo para ayudar a este paciente a mejorar esa calidad de vida. A ver si lo retuve en la mente la información. Usted, es que fue tan rápido, ¿verdad? Que usted vino y ya empezamos al aire. Usted tiene estudios, se graduó de médico cirujano en la ciudad de Guatemala, pero luego va a Estados Unidos a especializarse en medicina interna y luego una subespecialización en geriatría y también en cuidados paliativos, ¿sí? Así es. O sea, usted tiene más contacto por ser geriatra o no, o con todas las edades. Es con todo. Con todas las edades. Ajá. Okay. Uno se entrena a lidiar con todo, con todas las edades en general. Actualmente ya hay pediatras que se especializan en puro cuidado paliativo, entonces ya se dedican más solo a niños. Hay quienes pediatras pues también que trabajan en un centro grande, que también pues a veces que trabajan en cuidado paliativo, que miran adultos también. Entonces la verdad es que es dependiendo, pero uno está entrenado en el cuidado paliativo especialmente para lidiar con todos los síntomas. Hablando de lidiar, cuando le toca lidiar con los pacientes, los ancianos, los adultos jóvenes, los niños, ¿cómo manejan la trascendencia en esos niveles? Yo creo que todo el mundo, ¿quién fluye más? Yo creo que todo el mundo sufre a su propio estilo y que cada quien tiene su propio modo de afrontamiento, obviamente. Yo es que pensaba que los niños tal vez tenían menos miedo a la muerte, no sé. Yo creo que es dependiendo. La verdad es que ellos, o sea, dependiendo del estadio, pues hay ciertos estadios de crecimiento y obviamente crecimiento también espiritual y emocional en niños y adolescentes, pues que va variando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en niños usted puede ver de que pues pueden llorar un momento y al otro rato ya están jugando y pues contentos y todo. Adolescentes pues pueden aislarse, pueden ser más callados, pueden no interactuar con uno. Exacto, el enojo es mucho. Pero otra de las cosas que también influyen en ellos es también cómo los padres están lidiando con todo esto, ¿verdad? Y si quieren pues involucrar más al niño y todo. Entonces ahí es otra dinámica en la cual pues uno también tiene que ver todo ese sufrimiento, no solo de los padres, sino que también de todos los niños. Y muchas veces los niños pues están mucho más abiertos a lo que están viviendo y saben qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y muchas veces tal vez uno como padre quiere proteger a sus niños y no quiere pues que estén sufriendo o que estén pues o sea lidiando con todo este dolor pues que están pasando. Entonces yo creo que es importante ayudar a hacer esa conexión también, volverlos a conectar y tratar de mejorar ese balance, ¿verdad? Pues ahí sí que lamentablemente pues es un sufrimiento que pues no se puede evitar, pero a la misma vez podemos caminar con ellos a través de todo esto para poder lidiar un poco mejor con esto. Las personas jóvenes, los adultos jóvenes y los adultos pues ya mayores y ancianos pues igual lidiamos en distintos modos. Y por ejemplo la gran mayoría de pacientes con cáncer son personas que han sido diagnosticados pues ya en sus tardíos 50 años, 60 años, cuando están a punto de jubilarse, que es un gran cambio emocional. Y obviamente imagínense que han trabajado toda su vida y de repente son diagnosticados con esta enfermedad. O sea, todo el cambio de vida que tienen que tener y el ajuste que tienen que tener en su vida, pues todo ese sufrimiento existencial que pueda estar pasando. Y pues incluso pues, y obviamente pues jóvenes tempranos, 20, 30 años, incluso 40 años, pues también en su etapa temprana de vida están creciendo profesionalmente y de repente están diagnosticados con esta enfermedad, pues es un gran sufrimiento también.
también obviamente el modo en que uno afronta todo esto influye y depende de uno mismo, depende de los valores de cada quien, depende de lo que uno tenga afuera, ¿verdad? Apoyo. Exacto, de la red de apoyo social y espiritual, ¿verdad? Ya sea de iglesia o de espiritual Familia, en general, amigos. familia, amigos, y lo propio de uno, ¿verdad? Y obviamente también en adultos ya mayores, más de 65, 70, 80, 85 años, la gente sufre también. Uno pensará, pues ya vivió y pues sí, ya está No es cierto. resignado, ¿no? La verdad es Le que no. tocaba. Hay gente que realmente, pues, o sea, sigue sufriendo. Hay otros que la afrontan con más calma y con más paz, ¿verdad? Hay otros que todavía siguen luchando, incluso muchas veces esa lucha se puede volver hasta más dolorosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese balance también y la comunicación, cómo uno puede mejorar la comunicación entre el equipo primario y el paciente y los cuidadores como cuidado paliativo, definitivamente pues ayuda un montón y les ayuda a tomar mejores decisiones en general, y a vivir mejor y a tener mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces obviamente cuando llegue el momento de la muerte, independientemente de cuando llegue, independientemente de la edad, pues al menos van a estar un poco más tranquilos y con los síntomas mejores controlados, y pues con la red social y de apoyo un poco más estable también, ¿verdad? Es que eso de los síntomas mejor controlados debe ser así como una sensación de alivio, ¿verdad? Que morirse en crisis, en falta de oxígeno, en dolor agudísimo, debe ser tremendo, debe ser muy diferente, trascender de una forma o de otra. La verdad es que es un sufrimiento horrible en el sentido de el físico, pues empezamos a hablar por lo físico, lo más común que es el dolor, pues ellos solo imagínense de que pues o sea el hecho, solo imaginarse no tener medicina para poder tratar ese tipo de dolor es lo más terrible, diría yo, y como causa inhumano. mucho dolor. Exactamente. Y lamentablemente en nuestros países de Latinoamérica pues todavía estamos en aquella angustia de que no encontramos las medicinas, y si hay pues son demasiado caras. ¿Y cómo vamos a conseguir esto, verdad? Y para el pobre paciente pues o sea una medicina para un mes pues ya le quitó toda la comida o todo lo que iba a hacer para ese mes, ¿verdad? Entonces, y eso que no solo es esa medicina que tienen que tomar, sino que son otras más, ¿verdad? Entonces es un sufrimiento constante en el físico, obviamente en lo emocional y en lo espiritual, ¿verdad? El porque ese estrés existencial que existe, ¿verdad? Y pues y como les digo, no es ahí, sí que no es al final de la vida, sino que es realmente a través de todo el proceso de la enfermedad, ¿verdad? Y podemos tener nuestros altibajos. Yo creo que es un proceso en el cual pues vamos creciendo a través de todo ese proceso. Interesante, cuéntales tú porque yo sin lentes estoy frita. Es que el doctor Delgado va a ser uno de los expositores para esto que se va a llevar a cabo el 10, 11 y 12 de octubre. Uno es el primer encuentro internacional de espiritualidad y psicología en cuidados paliativos, y la segunda fase es el cuarto Congreso Internacional de Cuidados Paliativos. Sí, realmente el doctor Marvin Delgado es, aparte de ser parte de nuestro comité organizador, es amigo de la fundación y amigo personal de nosotros. Ha sido de esas almas que se atravesaron en nuestro camino y que nos han ayudado muchísimo. Y va a tener varias ponencias durante tanto el encuentro como el congreso. Una de ellas es fortaleciendo el aspecto espiritual en nuestra práctica diaria, una misión de todos. Y al hablar de práctica diaria, obviamente tal vez pensaríamos que es solamente para el médico, pero cuando somos cuidadores principales es nuestra práctica diaria. Un toque de humanidad y compromiso al evaluar la espiritualidad de los pacientes con enfermedades avanzadas, herramientas útiles para la evaluación espiritual. Tenemos varios temas más en el cuarto congreso que pueden invitarlos a ustedes a participar y llegar con nosotros. Estará impartiendo también la importancia de la integración temprana del cuidado paliativo en pacientes con enfermedades avanzadas, y entre otros tendremos también la intimidad como signo vital y amor compasivo en parejas viviendo la experiencia de una enfermedad avanzada y terminal. Y por supuesto, está aquí para cualquier pregunta que ustedes tengan en este momento, junto con el equipo de la fundación. Yo creo que una de las cosas más importantes
pues en nuestros países latinoamericanos pues vamos creciendo, ¿verdad? Cada país pues va creciendo a diferente velocidad, diría yo, pero todo lo hacemos con mucho cariño y definitivamente con esmero y con dedicación. Si necesitamos seguir creciendo en Guatemala, yo creo que todos los médicos debemos de tener la educación primaria acerca del cuidado paliativo. Esto debe de empezar desde la escuela de medicina, cuando alguien encuentra una residencia, cuando está haciendo una residencia de especialidad y de subespecialidad, y obviamente también recibir cursos para volverse a entrenar, y también necesitamos especialistas en cuidado paliativo, porque necesitamos especialistas en cuidado paliativo para resolver casos sumamente complejos, y obviamente necesitamos generalistas de cuidado paliativo, porque en nuestros países pues hay tanto problema en el área rural que necesitan también nuestra ayuda. Necesitamos que estos médicos, estas enfermeras sepan acerca del cuidado paliativo, sepan algo acerca del manejo del dolor, sepan algo acerca de cómo lidiar con problemas emocionales y espirituales también, y cómo poderlo referir ya sea a una institución mucho más grande. Este año es algo bien importante porque es un encuentro en conjunto que hacemos con varios profesionales de la salud que trabajan en cuidado paliativo del área de Latinoamérica y también de Estados Unidos. Este año va a ser el primer encuentro internacional de espiritualidad y psicología, junto con la ALSP, que es la Asociación Latinoamericana de Cuidado Paliativo también, y la Comisión de Espiritualidad, en la cual pues yo soy el coordinador. Pues vamos caminando poco a poco y creamos este programa junto con la licenciada Alex. Pues yo creo que esto es sumamente importante, ¿verdad? Que nos ha ayudado a ponernos en el mapa del cuidado paliativo, ¿verdad? Entonces, a crecer más. Cuatro de mis colegas del MD Anderson también vienen a dar pláticas para el Congreso Internacional de Cuidado Paliativo de aquí de Guatemala, que va a ser el viernes y el sábado 11 y 12 de octubre. Entonces, a platicar a diferentes temas acerca del cuidado paliativo, ¿verdad? Acerca de la anorexia, de la caquexia. ¿Qué es caquexia, doctor? La caquexia es la pérdida involuntaria de peso, más del 5% de la masa corporal, en la cual esta pérdida de peso es involuntaria, la cual quiere decir de que el paciente, a pesar de que coma o trate de comer, pues siguen perdiendo peso. Es cuando vemos a estos pacientes con cáncer avanzado que pierden el peso en más de 50 libras en menos de 3 meses, ¿verdad? Entonces la pérdida es significativa, y esto se asocia a una reacción del cuerpo inflamatoria. Se liberan un montón de sustancias inflamatorias que afectan la producción de proteínas en el cuerpo y aceleran también la degradación de proteínas. Entonces se empieza a perder masa muscular, exactamente, a consumirse, se empieza a consumir como una el autofagia, músculo. eso. Pues se comen a sí mismos. Pues si lo quieren llamar de esa manera, podría ser, pero definitivamente hay un proceso en el cual se enlentece la producción de proteínas y en el cual también no se produce tanto, y a la misma vez pues puede haber el consumo puede ser mayor, y obviamente las calorías pues también se consumen, ¿verdad? La frecuencia cardíaca pues aumenta, el gasto cardíaco pues puede aumentar, la energía puede disminuir, pues todos estos factores pues definitivamente afectan. Claro, aceleran el deterioro. Así es. Entonces imagínense, yo empiezo con quimioterapia, es mi primer ciclo y lo tolero bien, pero ya para el tercero pues ya me siento sumamente agotado, pues ya no como mucho, me empiezo con náusea, con estreñimiento. El no comer mucho pues se me deshidrata, después ya no hago mucha actividad física, me mantengo en la cama, y todo se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Tengo más dolor, ya no me muevo tanto, entonces todo esto pues afecta, ¿verdad? Claro, entonces, es que cuando hay dolor ni comer quiere uno también. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, pues tengo que hacer una pausa, pero antes de irnos a la pausa, solo por favor, cuénteles ¿dónde estudió usted? Yo hice la escuela de medicina en la Universidad Francisco Marroquín, luego hice medicina interna en la Universidad de Illinois, en el Hospital Michael Reese Hospital,
y luego hice geriatría en la Universidad de Harvard, en Boston. Luego hice cuidado paliativo en la Universidad de Texas MD Anderson Cancer Center. Bueno, pues a ese doctor tenemos hoy en cabina al doctor Marvin Delgado Guay. Él, como bien nos lo ha compartido, él está en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, en la parte de cuidados paliativos, y está en Guatemala porque apoya de manera cercana a la Fundación Amar Ayudando. Vamos a la pausa. Al regresar vamos con la parte de preguntas y respuestas. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Estamos ya de vuelta con nuestros invitados, las licenciadas Miriam Ríos, Alessandra Aceituno y el doctor Marvin Delgado Guay, con el tema de hoy, brindando un cuidado paliativo integral para no morir antes de morir. Ya en la fase de preguntas y respuestas. La primera pregunta dice: muy buenas tardes, ¿cómo puedo ayudar a mi hermana y a su hijita de 10 años con leucemia en la etapa terminal? ¿Cómo explicarles o ayudarles? ¿Qué decir en este proceso de separación? Bueno, en esta etapa es muy importante lo que decíamos al inicio del programa, pues el acompañar y el estar ahí para escuchar. De igual manera, los invitamos a buscarnos en nuestras redes sociales, a ti que nos estás escribiendo, para poder tener más información sobre el caso y poder obtener un número de teléfono y ponernos en contacto y conocer más acerca de tu sobrina y poder ver en qué manera podemos apoyarte como fundación. El teléfono de la fundación, 2337-2395, ¿sí o no? O el 5511-5616. Igual a través de las redes sociales, la que les contesta pues soy yo, entonces estamos a las órdenes para cualquier caso específico. En Facebook están como Fundación Amar Ayudando, y Amar es con doble M. Dice en la siguiente pregunta: buenas tardes, gracias por toda su ayuda con estos programas tan educativos y para la reconstrucción de nuestra vida. ¿Cómo manejar la muerte de un familiar que estaba enferma y tenía expectativas de vida? No había diagnóstico de muerte y se murió de repente. ¿Cómo manejar el duelo? Muchas gracias, bendiciones. Yo creo que todo esto es un verdadero proceso, ¿verdad? El sufrimiento, el duelo que se lleva de un ser querido, ya sea que tenga una enfermedad avanzada y que podríamos estar esperando su muerte, o que la muerte pueda haber sido de repente, es difícil. Yo creo que es importante tomar todo el apoyo necesario, ya sea de la familia, del amor de la familia, del amor de Dios, si se cree, o de agarrar de esa red social que uno tenga, ¿verdad?, para poder buscar esa ayuda y ese apoyo. Generalmente cuando se tiene un servicio de hospice, el hospice acompaña al cuidador o al familiar hasta por un año después de la muerte del familiar. Y ese es un gran servicio que los servicios de hospices proveen literalmente. Una de las cosas importantes que yo siempre les digo a mis familiares o a los familiares que pues pierden un ser querido es que realmente pues es natural y es esperado que pues tengan sus momentos de que sentirse de bajón, llorar, el recordar, el ver una foto, el escuchar una canción que nos trae al recuerdo de ese ser querido. Es bien natural pues llorar. Todo tiene un proceso y no todos caemos en al mismo tiempo, ¿verdad? Y no todos seguimos avanzando al mismo tiempo. Pero yo creo que es importante integrarse a la comunidad donde estamos, ¿verdad? El amor de nuestra gente, para seguir caminando y platicarlo, ¿verdad? Porque si en dado caso uno empezara a tener problemas en los cuales estoy perdiendo la falta de deseo de vivir, o ya no quiero vivir porque ya me hace falta mucho esa persona que ya se fue, o ya no como bien, o estoy faltando a mi trabajo, o pierdo todas esas relaciones que yo tenía antes, ahí es momento de buscar definitivamente la ayuda profesional, porque podemos estar enfrentando un duelo patológico.
Ok. Dice, hola, muy buen programa. Les comento que hace unos meses murió mi madre. La veía mal ya y escuchando el programa, un día entendí que tenía que disfrutar la vida y lo empecé a hacer. Meses después caí en una depresión que venía ya padeciendo y me enfoqué y me olvidé de ella cuando más me necesitaba. Pude hacer muchas cosas, pero no las hice. Hoy siento que mi vida no tiene sentido y que no merezco ser feliz o lograr mis sueños porque no fui una buena hija. Un consejo. Creo que en esta parte es importante, como decía el doctor hace un momento, buscar la ayuda de un profesional para sobrellevar este proceso, para sobrellevar esas ideas que podemos ir generando luego de que falleció un ser querido como lo es una madre. Hay una parte importante que debemos de recordar, ¿verdad? Que los procesos de depresión sí ya llevan mucho tiempo, y también especificar que los procesos de depresión es cuando tenemos una tristeza constante de 7 días de la semana, por lo menos 4, y de 24 horas que tiene el día, pues pasamos unas 20 horas o unas 18 horas tristes. Entonces, lo que es muy importante es extender la mano y pedir ayuda, buscar a un profesional que nos pueda apoyar. Nosotros como fundación actualmente tenemos un grupo de duelo. Si están interesados, por favor, escribirnos. Vamos a iniciar un grupo de duelo para personas que han perdido a un ser querido. Entonces, este grupo lo trabajamos con varias personas. Sin embargo, cuando vemos que alguna de ellas necesita una ayuda más especializada, pues lo hacemos a través de terapias individualizadas. Sí, ¿verdad? Como tú decías, extender la mano y pedir ayuda, porque ese sentimiento de culpa, como tú decías hace un rato, el hubiera, no existe. O sea, todo lo que pude haber hecho por ella y no lo hice, ¡shua! Latigazo hacia mí misma de reproche que no me saca de la situación. Entonces, es más, me hunde más. Y si sola lo único que hago es cavar y cavar más profundo, ¿hasta dónde me voy a llevar? ¿Hasta qué estado? Hasta perder mi salud como una compensación de autocastigo por no haber hecho algo por mi mamá. Sí, eso es muy importante, y creo que parte del apoyo que recibimos en una terapia como tal es que como seres humanos estamos diseñados o hemos crecido en el cual siempre estamos viendo lo negativo, o sea, lo que hicimos mal o lo que pude haber hecho. Entonces, a través de estas terapias de duelo, nosotros trabajamos la parte de recordar qué fue lo que hicimos, y recordar y conocer toda la historia completa, y no verla solo desde la parte esta como sombría y esta parte de negatividad, sino el conocer todo lo que sucedió, todo lo que sí hicimos, y el por qué no haber estado ahí en ese momento también tiene repercusiones en si yo no me hubiera cuidado a mí misma, o yo no hubiera estado ahí para mí misma en ese momento, probablemente en estos momentos estaría de una manera distinta, o tendría un duelo mucho más complejo o una depresión mucho más profunda. Claro, busca ayuda, por favor, porque autoflagelarte te hace muchísimo, pero muchísimo daño. Pues muchísimas gracias, Miriam, Alessandra, doctor, es el doctor Marvin Delgado Guay. Muchísimas gracias por haber estado hoy compartiendo con nosotros. Les repetimos dónde pueden ustedes contactar a la Fundación Amar Ayudando, al 5511-5616, y en Facebook los encuentran como Fundación Amar Ayudando, que es con doble M de mamá, Amar Ayudando. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.